todos, mi nombre es Denise Beisetes, soy licenciada en nutrición y soy la encargada de brindar la presente clase titulada Optimización del apoyo nutricional desde los aspectos químicos. Los objetivos de la clase son describir características generales de los macro y micronutrientes y su importancia fisiológica, determinar vías de acceso para la administración de dichos nutrientes y optimizar el aporte de macronutrientes según determinadas patologías digestivas. Dentro de las macromoléculas de relevancia nutricional encontramos a los hidratos de carbono, siendo de especial interés el aporte de fibra dietética, las proteínas y lípidos. Además, haremos énfasis en las vías efectivas de aporte de agua, vitaminas y minerales. Los hidratos de carbono, que son la principal fuente de energía de nuestro organismo, los podemos clasificar en simples y complejos de acuerdo a la cantidad de monosacáridos constitutivos. Entre los simples encontramos a la sacarosa, lactosa, glucosa y fructosa. Los productos nutroterápicos suelen ser sin lactosa por la frecuente intolerancia digestiva a este componente. Otros productos presentan restricción de sacarosa, como por ejemplo los específicos para diabetes. Con respecto a los complejos, mayormente el aporte se basa en maltodextrina, que químicamente es un oligosacárido de glucosa, y también se disponen productos con aporte de fibra, que suelen ser a base de mezcla de fibras, algunos con porcentajes similares entre fibra soluble e insoluble, otros con mayor aporte de soluble y otros con mayor aporte de insoluble. Con respecto a las proteínas, principalmente las encontramos como caseína y lactoalbúmina. En los productos nutroterápicos podemos clasificar a las fórmulas de acuerdo al grado de hidrólisis de las mismas. Aquellas fórmulas con proteínas intactas se denominan poliméricas y las parcialmente hidrolizadas que aportan polipéptidos se denominan semielementales. Los lípidos los podemos encontrar como triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga, comúnmente en las fórmulas poliméricas y en los suplementos para consumo bioral. Además, se disponen de productos con alta proporción de triglicéridos con aporte de ácidos grasos de cadena media. Luego veremos en qué situaciones son útiles de implementar. Y por último, contamos con módulos con aporte específico de triglicéridos con ácidos grasos de cadena media. Tener en cuenta que ante patologías digesto-absortivas es prevalente el déficit de vitaminas y minerales. Por eso debemos conocer el sitio de absorción de las mismas para prever posibles déficits y cuál sería la forma óptima de suplementación. También es importante conocer el contenido de micronutrientes de los nutroterápicos y en qué dosis cubren dichas necesidades. Es decir, si es suficiente o requerimos una dosis extra, o bien si es necesaria una vía alternativa de aporte para que el mismo sea efectivo. No hay que olvidarse el aporte hídrico, estimar el requerimiento del individuo y si es cubierto por vía fisiológica o si debe administrarse hidratación endovenosa. Es importante estimar el aporte de agua de las fórmulas, que en el caso de las enterales representa un 80% del producto nutroterápico. Evaluar pérdidas en pacientes con patologías digesto-absortivas. Es frecuente elevada pérdida en personas con diarreas, presencias de ostomías, síndrome intestino corto, personas que presentan drenajes, entre otros escenarios clínico-quirúrgicos. El apoyo nutricional puede brindarse por dos accesos: vía oral mediante suplementos completos, es decir, que contengan hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, y módulos con aporte de un macronutriente. Hidratos de carbono, cuyo componente es la maltodextrina, proteínas en forma polimérica, triglicéridos de cadena media, glucosa, mezcla de fibras, entre otros. El otro acceso es la vía enteral, mediante sonda estómago o intestino delgado, o mediante la creación de ostomías de alimentación a nivel gástrico o yeyunal. A continuación, profundizaremos la aplicabilidad clínica de dichos productos de acuerdo a su composición química. Profundizaremos el abordaje nutricional en las siguientes patologías. En personas con diagnóstico de cirrosis se recomienda disminuir el tiempo de ayuno interdigestivo debido a la alteración metabólica propia de la enfermedad hepática y a la disminución en su fusión de reserva de glucógeno. En el presente estudio se comparó la suplementación diurna versus nocturna de un suplemento nutricional completo e hipercalórico. Como resultado,
en el transcurso de un año se observó que el brindar el suplemento como colación nocturna se asoció a una mejoría significativa sobre las reservas proteicas. Los autores concluyeron que esta diferencia podría deberse a la alteración del metabolismo del ayuno nocturno característico del paciente con cirrosis. Las guías europeas quirúrgicas recomiendan iniciar soporte perioperatorio en pacientes que se encuentren en ayunas por un periodo mayor a 5 días o que tengan una ingesta menor al 50% de sus requerimientos por más de 7 días. Esta recomendación se basa en que existe un aumento de la mortalidad ante una ingesta inadecuada por un periodo de tiempo mayor a 2 semanas. La presencia de malnutrición representa un factor de riesgo independiente de complicaciones postquirúrgicas, mayor estadía hospitalaria, costos e incluso de mortalidad. En aquellos pacientes que serán sometidos a una cirugía, se considera riesgo nutricional severo la presencia de una de las siguientes condiciones: que el paciente presente una pérdida de peso de entre un 10 y un 15% en los últimos 6 meses, o que tenga un índice de masa corporal menor a 18,5 o una valoración global subjetiva C o un NRS mayor a 5. O por último, que la albúmina se encuentre por debajo de 3 gramos por decilitro. Con respecto a este último criterio, se destaca que la albúmina no es valorada como un marcador del estado nutricional del individuo, sino como un indicador de morbilidad, ya que valores bajos de dicha proteína se asocian con mayores complicaciones postquirúrgicas, como por ejemplo riesgo de dehiscencia de anastomosis. En este caso, se recomienda retrasar el acto quirúrgico para realizar soporte entre 7 y 14 días y luego efectuar la cirugía, independientemente del valor de albúmina hallado, ya que si bien es un indicador de gravedad de enfermedad y morbilidad, no es un indicador nutricional, con lo cual no se debe esperar un ascenso post-soporte. Con respecto al soporte perioperatorio, siempre que sea posible, recomiendan la ruta enteral, ya que es la vía fisiológica y el grado de recomendación es el más alto. Cuando el soporte elegido es vía enteral, en la mayoría de las cirugías digestivas se pueden utilizar fórmulas poliméricas, siempre de acuerdo a la tolerancia del individuo. Podemos citar, por ejemplo, soporte prequirúrgico en cáncer de esófago, estómago, acalasia, cáncer de páncreas o de vía biliar, enfermedad inflamatoria intestinal, tumores de colon que requieran soporte, entre otros. Por último, es importante considerar a la suplementación bioral como una vía efectiva de soporte nutricional. En el caso de fístulas quilosas, que suelen ser complicaciones postquirúrgicas de esofaectomía o duodenopancreatectomía cefálica, si el paciente tiene un débito quiloso que permita ser alimentado vía enteral, se pueden optar por fórmulas semialimentales, principalmente porque tienen un bajo aporte de triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga y un mayor contenido de TCM. Y en el caso de que no se dispongan dichas fórmulas o que el paciente no disminuya el débito quiloso, se pueden optar por módulos de TCM, proteínas y maltodextrina para aporte vía enteral. En este caso hay que tener en cuenta que si el tratamiento es por un largo plazo, pueden aparecer signos de déficit de ácidos grasos esenciales y micronutrientes y hay que suplementarlos. Con respecto a individuos con falla intestinal crónica, siempre que sea viable hay que favorecer el trofismo intestinal, ya que se mejora la función de barrera intestinal y así se evita la translocación bacteriana, se mejora la recuperación de la mucosa y también se favorece la circulación enterohepática evitando la colestasis. Para ello se recomienda el uso de fórmulas poliméricas, las cuales se asocian a una mayor adaptación intestinal debido a que estimulan secreciones y liberación de hormonas digestivas, factores que en conjunto favorecen el trofismo intestinal. En pacientes con síndrome intestino corto que presenten colon en continuidad, es importante controlar el aporte de triglicéridos de cadena larga debido a que los triglicéridos no absorbidos aumentan la velocidad del tránsito intestinal, generando mayor pérdida de agua y sodio. Estos ácidos grasos de cadena larga se unen a minerales como el calcio y el magnesio, favoreciendo sus pérdidas y aumentando la absorción de oxalatos. Esto contribuye a la formación de cálculos renales. Estos pacientes podrían beneficiarse de una alimentación con alto aporte de hidratos de carbono, alrededor de un 60%, y con control de lípidos, un aporte aproximado de un 20%.
Se podría optar el uso de TCM, ya que alcanzarían el colon siendo fermentados por la microbiota intestinal y generando una ganancia extra de kilocalorías. En pacientes sin colon, en cambio, podrían aportarse mayores cantidades de lípidos, ya que no tienen riesgo de formación de cálculos renales. Pero hay que contemplar la mayor pérdida de metales divalentes como calcio, magnesio, zinc y cobre. Ahora bien, en personas con ileostomías de alto débito, es importante considerar el aporte hídrico debido al elevado riesgo de deshidratación e injuria renal asociada a la misma. En estos casos se debe restringir las bebidas hipertónicas como jugos o licuados con sacarosa, debido a su efecto osmótico que favorece la pérdida de mayor líquido por el estómago. Pero también debe controlarse el aporte de bebidas hipotónicas como el agua, ya que generan pérdidas de electrolitos desde la célula hacia la luz intestinal, favoreciendo aún más las pérdidas hidroelectrolíticas. Lo ideal en estos casos es recomendar el uso de sales de rehidratación, las cuales son isotónicas, favoreciendo la mejor absorción por vía enteral de electrolitos y líquido. Resumiendo, se debe conocer los productos nutroterápicos disponibles e investigar sobre la composición nutricional de los mismos, ver ingredientes, distribución, reconocer de acuerdo a la patología que presenta el paciente con qué tipo de nutriente puede verse beneficiado y por último identificar la vía de acceso óptima para vehiculizar dichos nutrientes. De esta manera se finaliza la clase del módulo 2. Espero que les sea de gran utilidad. Muchas gracias.